Bueno, hoy para todos aquellos que no se hayan arrepentido ni han creído el Evangelio, les voy a hacer este vídeo para que ellos puedan ser hoy salvos. Porque estas son las dos únicas demandas de Dios para que uno se salve, para que uno sea salvo del infierno. Creer que Jesucristo es salvado del infierno, que fue lo que sucedió. Y para creer uno se tiene que arrepentir, tiene que verse pecador. O sea, uno se tiene que arrepentir y tiene que creer en el Evangelio. Es lo que decía el Señor en Marcos 1:15, en donde decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces vamos a explicar qué es el Evangelio y qué es lo que sucede también al creer, ¿verdad? Bueno, el Evangelio es simple. El Evangelio es que Jesucristo, que es Dios, vino a morir por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Y ahora ningún ser humano muere por sus pecados, porque Jesucristo fue el muerto por nuestros pecados y no nosotros por nuestros pecados. Entonces, cuando sucedió eso, también sabemos que después de 3 días Jesucristo resucitó de entre los muertos y ahí pues fue a justificar al Padre, ¿eh? que, que habíamos creído en el Evangelio y ahí nos fuimos justos por la fe que tuvimos, ¿verdad? Entonces el Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que fue al Padre, o que Jesucristo pues murió por nuestros pecados, porque solamente creer esto nos salva. Entonces, Jesús es el Salvador de todo el mundo. Jesús salvó a toda la humanidad. Jesús, mediante él, toda la humanidad, toda la raza humana fue salva, ¿verdad? Esto mediante él, mediante su sangre. Toda la raza humana fue salva, toda. Y ahora Jesús es el Salvador de toda la raza humana. Jesús, mediante su sacrificio, ¿verdad? Mediante esta sustitución que le sirvió a toda la raza humana para que no murieran por causa de sus pecados, sino por no creer. Entonces, Jesucristo lo que hizo fue salvar del infierno a todos. ¿eh? Fue que todos vayan al cielo, ¿eh? y fue darles vida eterna a todos. Y cuando digo a todos es a todos los seres humanos. El problema está en que eso es lo que hizo Jesucristo, pero no lo cree. La gente no lo cree esto. No cree que Jesucristo pues les salvó del infierno. No lo cree. Y por no creer, ahí es cuando van al infierno. Por no creer, van al infierno. Por no creer en su Salvador, que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, Jesucristo es mi Salvador y es el Salvador de todo el mundo. Pero yo, ¿veis que lo he creído? Yo por haberlo creído, por haber creído la verdad, un hecho histórico, buenas noticias, ¿verdad? Yo también, por haberlo creído, que Él me salvó del infierno, yo sé a dónde voy. Claro, si Él me salvó del infierno, yo luego voy al cielo. Eso es obvio, es una cosa que es obvia. Así que, sabiendo yo que Él me salvó del infierno, como solo hay 2 sitios para ir, pues sé que solo me queda un sitio, que es que voy al cielo. Teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Yo como creí que Jesús me salvó del infierno, que creí la verdad, o sea, creí que estos 3 efectos sobre mí fueron imputados, al final la vida eterna fue imputada. Al final al infierno, no, yo no voy, fue Él. A mí, por mis pecados yo no voy, fue Él el que fue por mis pecados. Yo por mis pecados no voy, ni nadie va por sus pecados. Y entonces yo también, Él me ganó el cielo, yo voy al cielo por lo que Él hizo. ¿Mm? Y toda la raza humana va al cielo por lo que Él hizo. Yo como lo he creído, como he creído que estos 3 efectos sobre mí y sobre todo ser humano fueron imputados, también ahí yo fui salvo del infierno por no creer que esto sucedió. Y entonces cuando yo creí, fue imputada sobre mí justicia. Mi fe me fue imputada por justicia. Yo en mi ser, en mi persona, yo soy pecador. Y yo de serlo, soy injusto. Pero Dios me declaró justo. Me declaró justo por la fe que tuve. ¿eh? Yo soy injusto, pero Dios, a mí, yo siendo injusto, no me hizo ahora ser justo quitándome mi carne. No. Yo soy alguien injusto, soy alguien malo y soy pecador. Pero yo que soy malo, Dios me dijo que no. Tú ahora eres justo por la fe que tuviste. Mi fe, la que yo tuve, Dios me la declaró que fue justicia. Dios me declaró justo por la fe.
Pero fue eso, me declaró justo. No me hizo justo, no, porque yo soy injusto. No me cambió mi carne, sino que solamente me declaró que yo soy justo por haber creído la verdad, por haber creído que Jesucristo me salvó del infierno. Entonces yo, pues, sé a dónde voy, sé que voy al cielo. Entonces, ya luego también, gracias a esta fe que tuve, fui declarado hijo de Dios, porque todos al que le recibieron, ¿verdad?, fueron hechos hijos de Dios, está en la Biblia. Entonces yo fui hecho un hijo de Dios. Y también fui bautizado y fui sellado, que es lo mismo, con el Espíritu Santo. Claro, el bautismo que se recibe al creer es el del Espíritu Santo y es el que te salva, es el que te salva de ir al infierno. Es el que, por no creer que esto sucedió, por no creer que Cristo salvó a a toda la raza humana, ¿verdad? Entonces, por haber creído, ahí fue cuando Jesucristo me selló con su espíritu y me dijo, vale, este sí ha creído lo que yo hice, que salvé a toda la raza humana del infierno por sus pecados. ¿Mm? Y que les di vida eterna con eso. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo más bien cuál es el Evangelio, que es que Jesucristo salvó a todo el mundo, que Jesucristo es tu Salvador, es mi Salvador y el de todo el mundo, entonces vamos a tener que pasar a explicar cuál es el arrepentimiento para poder ser salvo, ¿verdad? Porque ahora que vosotros habéis oído este Evangelio, a lo mejor no os lo habéis creído, porque no os habéis arrepentido. Entonces ahora vamos a pasar a explicar qué es arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, ¿verdad? El primer mandamiento de Dios para salvación. Si vosotros queréis salvos de ir al infierno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es? El primer mandamiento de Dios para salvación es arrepentirse. Jesús decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, arrepentirse, ¿qué es? Pues arrepentirse, si yo, por ejemplo, te voy a ti y te digo que te arrepientas, tú dirás, sí, yo ahora me arrepiento, ahora pues dejo de pecar o dejo de hacer según qué cosas, no las practico más, no. Dios no decía que te arrepintieras, ¿no? Dios no decía que dejaras de hacer. Hay otra palabra en el diccionario que se llama arrepentirse también. Es la misma palabra con un distinto significado. O sea, son dos palabras distintas, ¿verdad? Se dicen igual, pero al final son dos definiciones, son dos palabras distintas. Dios no decía que te arrepintieras, no. Dios no decía arrepentíos, no. Dios decía arrepentíos, ¿eh? Dios decía arrepentíos. Entonces, tienes que dejar estar la cosa de para salvación, porque esto es para salvación, tienes que dejar las obras, tienes que dejar estar las cosas de dejar de hacer o hacer. Da igual lo que hagas o lo que dejes de hacer. Esto no sirve para salvación. Para salvación sirve arrepentirse. Jesús decía arrepentíos. Y arrepentirse significa no cambiar la manera de hacer o dejar de hacer. No, no. No hacer ni no hacer tanto, no. Cambiar la manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Jesús, ¿eh? Este arrepentimiento no nos lo llama a hacer para la salvación. No. Jesús, este arrepentimiento no nos lo llama a hacer para la salvación. Jesús dice que nos arrepintamos, que cambiemos la manera de pensar, ¿verdad? Que cambiemos la manera de pensar. ¿Respecto a qué? Pues respecto a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que hacer un reconocimiento. Es vernos a nosotros mismos. Es como vernos a nosotros mismos, es reconocernos quiénes somos, ¿verdad? Cuando Dios decía arrepentirse, nos estaba diciendo que teníamos que cambiar la manera de pensar respecto a nosotros mismos. Entonces nos teníamos que ver diferentes. Nos teníamos que ver respecto a nuestra realidad. Teníamos que ver nuestra realidad, ¿verdad? Tenemos que vernos como Dios dice que somos y como Él nos ve. Tenemos que ver nuestra realidad. Tenemos que dejar de vivir en una burbuja. Entonces, es un reconocimiento de nosotros. Nos tenemos que reconocer que somos pecadores, que nosotros moran mal, que somos malos. Nos tenemos que reconocer que somos pecadores y que no podremos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra carne hay mal, en nuestra carne hay pecado, ¿verdad? Y siempre va a estar ahí hasta que nos muramos. Hasta que nos moramos siempre vamos a ser pecadores. Entonces nosotros somos pecadores, ya por naturaleza, lo somos. Porque hemos nacido así desde el vientre de nuestra madre. Entonces,
como somos pecadores, ¿verdad? No podremos dejar de pecar. Es imposible. Somos esclavos del pecado. ¿Y por qué? Pues es así más bien se puede explicar con esto, con una gráfica de un árbol, ¿verdad? Un árbol nace y el árbol ya, pues quiera o no dar frutos, el árbol va a dar frutos. ¿Sabéis por qué? Porque es un árbol. Entonces, como es un árbol, ¿verdad? Pues quiera o no el árbol, va a dar frutos. De su naturaleza viene a dar frutos. Y el árbol, como quiera o no dar frutos, el árbol, pues como es un árbol, va a dar frutos. Bien, el árbol va a dar frutos, que esto representa los pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que el árbol se muera. Hasta que se muera el árbol. Cuando el árbol ya está muerto, el árbol ya no da más frutos, porque ya no es un árbol. Ya el árbol ya murió. Entonces ya dio todos los frutos que tenía que dar. Y de hecho no va a dar más frutos porque ya no es un árbol. Así no pasa con nosotros. Nosotros somos pecadores y no podremos dejar de pecar. Nosotros queramos pecar o no, somos pecadores. Nosotros vamos a pecar. Queramos o no pecar, nosotros podemos querer pecar o podemos no querer pecar. Lo queramos o no, vamos a pecar porque somos pecadores. Esto es como. Es lo mismo que estoy poniendo aquí de ejemplo del árbol, ¿verdad? Cuando ya nosotros muramos, ya no vamos a pecar, porque ya no somos pecadores, ¿verdad? Porque ya dejamos este cuerpo que tenía pecado. Y ahí es donde nuestra alma se va al infierno por no haber creído que Jesucristo murió por nuestros pecados, o también de otra manera, por no haber creído que Jesucristo, por no haber creído que solo lo que hizo Jesucristo nos salvó del infierno. Solo eso. Es lo mismo que decir que Jesucristo murió por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nos salvó del infierno. Punto. Entonces, el alma depende de lo que haya creído aquí en vida, ¿verdad? Se va o al cielo o al infierno. Si ella no ha creído que Jesucristo la salvó del infierno, que eso fue lo que sucedió, solo Jesucristo la salvó del infierno. Punto. Si ella no cree que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo la ha salvado del infierno, entonces esta persona va al infierno. Por no creer que Jesucristo es su Salvador. Por no creer que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces, si la persona lo cree, la persona va al cielo. Entonces, teniendo en cuenta el punto del arrepentimiento, si tú te has arrepentido, te vas a ver que eres pecador y que no podrás dejar de pecar, o que eres pecador y que siempre vas a pecar siempre que estés en este cuerpo. Hasta que te mueras, hasta que vayas al rapto. Sí, sí, sería eso. Siempre vas a pecar. Siempre. Hasta que te mueras. Te tienes que reconocer que eres pecador y que no podrás dejar de pecar. Es lo que dice Dios de ti. De hecho, es lo que eres. Es tu realidad. Es un reconocimiento. Te tienes que reconocer que eres pecador y no podrás dejar de pecar. Tú eres como un árbol que nació, ¿eh? El árbol, quiera o no, va a dar frutos. Porque es un árbol. Entonces, tú eres como un árbol. Entonces ahí ya, pues eres un árbol, ¿verdad? Los árboles dan frutos hasta que se mueren, ya no son árboles. Nosotros somos igual. Somos pecadores y pecamos hasta que nos muramos. ¿Sí? Entonces, este es el arrepentimiento que uno necesita para ser salvo. Este es. Otro punto, una anécdota que quería dar y que antes no la expliqué, es que el milenio, ¿verdad? De cuando Jesús vendrá a reinar sobre la tierra, aún no, aún falta un breve tiempo. Aún falta un breve tiempo y solo dar esta anécdota. Desde que Adán pecó hasta que Jesús va a volver a reinar a la tierra, van a pasar 6.000 años bíblicos, ¿verdad? Que esto para Dios son 6 días, porque un día para Dios son 1.000 años. Entonces, solo era esta anécdota y también tener en cuenta lo siguiente. Jesús salvó a toda la raza humana desde Adán hasta que Él volvió a reinar sobre la tierra, porque ahí se compuso la salvación de todo ser humano, en la primera resurrección, en donde van a participar todos los salvos de esta época, no del milenio, no, todos los salvos de esta época. Ahí será el número de salvos total. Y tú puedes ser uno de ellos. Si hoy tú te arrepientes y crees en el Evangelio, tú serás uno de estos salvos. Y tú irás al cielo. Entonces, ya teniendo en cuenta que es arrepentirse, si tú ya te ves que eres pecador y que no podrás dejar de pecar, que en ti mora el mal, entonces si tú te ves que eres pecador, ahora tú tienes la oportunidad de creer lo que Jesucristo hizo por ti. Y ahora vamos a ver por qué eso fue vida eterna. Entonces, ¿el Evangelio qué es? Bueno, Evangelio significa noticia, ¿vale? Evangelio significa noticia o buenas noticias. También buena noticia. Lo que es Evangelio significa noticia. Y el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Pues que tú estás libre.
que tú estás libre de la deuda por tus pecados. Que la deuda de tus pecados, absolutamente toda, la pagó Cristo. Tú estás libre. Entonces, son estas las buenas noticias. Y si las crees, vas al cielo. Pero para profundizar un poco más allá, ¿verdad? Un poco más allá del tema, vamos a tener que explicar qué es lo que sucede al pecar y de qué nos libra Cristo. Bueno, sabemos que, según dice la Biblia, en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, fue infringida sobre Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, claro. Aquí, si hay un pecado, hay muerte. O bien éramos nosotros, o bien es la muerte de nosotros, o bien es la muerte de Cristo. Y fue la muerte de Cristo por nuestros pecados. Es decir, donde hay un pecado, hay muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Si nosotros pecamos, o bien nosotros hubiéramos sido los que deberíamos haber pagado con nuestra muerte total, o bien lo fue Cristo. Y como os he dicho, fue Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la cruz del Calvario? Lo que sucedió en la cruz del Calvario fue una sustitución, ¿verdad? Como la paga del pecado es la muerte, como los pecados se pagan con la muerte, Cristo los pagó todos, ¿verdad? Los pecados se pagan con la muerte, mas Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces ahora nosotros, pues vamos al cielo. Es así de simple. Porque lo único que condena al ser humano a la muerte, lo único, como dice la Biblia, es el pecado. Son sus pecados. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener por claro lo siguiente. Las buenas noticias son que nosotros deberíamos haber sido los muertos por mis pecados. Yo debería haber sido el muerto por mis pecados. Debería haber sido el que hubiera estado en esta cruz. Y también así todo el mundo, por un solo pecado que hayamos hecho. Pero así no fue. No, no. La paga del pecado es la muerte. No fue infringida sobre mí. Sobre mí, esto de aquí jamás será infringido. Ni tampoco sobre ningún ser humano. Sea que haya creído la noticia o que no. Porque esto fue infringido sobre Cristo. Ahora, si tú no crees esto, y que esto dio vida eterna a todo ser humano, entonces ahí sí te será infringida a ti la condena por no creer. Es un pecado que Dios, es el único pecado que Dios no perdona, que es el de no creerle que te perdonó todos los pecados, que perdonó todos los pecados de toda la raza humana. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Lo único que tienes que creer, Jesús dice que te arrepientas, que ya hemos explicado lo que es, y que creas el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed el Evangelio, o arrepentíos y creed las buenas noticias. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Tú vas al cielo. Jesús es tu Salvador. Te has salvado de ir al infierno. Entonces, pues es tu Salvador y vas al cielo. Y si tú no sabes el por qué, y tú te lo cuestionas, pues es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué te has salvado de ir al infierno? Bueno, porque como los pecados se pagan con la muerte, entonces Él pagó con su muerte por tus pecados, ¿sí? El muerto por tus pecados fue Él. Entonces, como él sufrió su muerte por tus pecados, porque los pecados se pagan con la muerte, ¿sí? Así que ahí es donde los pagó. Tus pecados los pagó con su muerte, no con la tuya, con su muerte. Entonces, como Él te los pagó todos, como Él te los pagó, tú estás libre. Estás libre de pagar por tus pecados. Porque Cristo pagó por sus pecados. ¿Y con qué fue la paga? ¿Qué fue la paga que Él hizo? Pues fue su muerte. Jesucristo pagó tus pecados con su muerte. Por eso tú estás libre de pagar por tus pecados con tu muerte. Y eso es imposible que pueda hacerlo algún ser humano. Entonces, por eso tú estás salvada. Jesucristo te salvó del infierno en la cruz del Calvario. Jesucristo te salvó de morir. Por eso, como te salvó de morir, como te quitó la muerte, ¿sí? Por eso a ti el sacrificio te dio vida eterna. Porque si tú, mientras estás en vida, a ti te quitan la muerte, ¿verdad? Entonces tú tienes vida eterna. Si ya no hay muerte para ti, entonces la vida nunca se acaba. Eso es vida eterna lo que Él hizo. Y Él hizo vida eterna porque murió por todos tus pecados. Entonces, así está todo ser humano. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esta escritura ya está completada. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tú ya tienes vida eterna, solo tienes que creerla. Esto fue para todo ser humano. Este sacrificio ya ha sido. Porque la paga del pecado es la muerte
Y la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte y esto a ti te dio vida eterna. Tienes vida eterna. Jesucristo es tu Salvador. Te ha salvado de ir al infierno. Aquí tú deberías haber sido el condenado a la muerte por tus pecados, porque tú por tus pecados deberías haber pagado con tu muerte. Pero no ha sido así, no. Él los ha pagado con su muerte. Y entonces tú, con tu muerte, no los pagas. Porque Él ya los pagó todos. Él ya los pagó. Entonces, si ahora ya también me vuelves a repetir y ya sabes qué es lo que sucedió. Cuando Jesús dice, creed las buenas noticias, las buenas noticias son que Cristo murió por tus pecados, ¿eh? Cristo fue el muerto por causa de tus pecados, sí. Entonces tú no eres la muerta ni el muerto por tus pecados, no, nadie. Si tú crees esto, si tú crees que Jesús murió por tus pecados y te salvó del infierno, que es lo que sucedió, y que es tu Salvador, que es quien es Él, entonces tú vas al cielo. Sí, tú vas al cielo. Porque Él te salvó del infierno. Sí, Él te salvó del infierno. Y tú ahora vas al cielo. Sí, esto es lo que sucedió. Que Él te salvó del infierno, que es tu Salvador y que vas al cielo. Si tú crees en lo que Él hizo, que esta obra está completada, vas al cielo. Es así de simple. Entonces, para tener el punto, ¿verdad? Para verlo más de cerca, Jesús dice, creed en el Evangelio, creed las buenas noticias. Yo morí por tus pecados. Tú no mueres por tus pecados. Tú tienes vida eterna. Tus pecados te deberían haber condenado a la muerte. ¿Y no te condenan a la muerte tus pecados? Porque me condenaron a mí a la muerte. Esto es lo que te dice, esto es lo que te dije, lo que te dice Cristo. ¿Sí? Esto es lo que te dice Cristo. Entonces, como me condenaron a mí a la muerte, tú no tienes más muerte. No. Tú tienes vida. Vida eterna. Sí, porque donde no se encuentra la muerte, se encuentra la vida. Entonces, Jesús te dice eso, que Él murió por tus pecados. Él fue el que pagó tus pecados con su muerte, porque los pecados se pagan con la muerte. Él murió por tus pecados. Entonces yo os animo a que creáis en vuestro Señor Jesucristo, en vuestro Salvador. Es tu Salvador. Tú aunque no lo creas, es tu Salvador. Jesucristo te salvó del infierno y vas al cielo. Pero si no lo crees, tú vas al infierno por no creerlo. Por no creer en el unigénito Hijo del Hombre, ¿verdad? Por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Así que yo te animo, de verdad, solo te animo a que creas una cosa. A que creas las buenas noticias. Son buenas noticias que yo te anuncio. Es algo que sucedió, ¿verdad? Jesucristo, tu Salvador, te salvó del infierno. Tú deberías haber sido el muerto por tus pecados y no lo eres ni lo serás jamás. Él fue el muerto por tus pecados. Por eso, lo único que te condenaba a ti a la muerte, al infierno, al pagarlo Él, tú ya no tienes más infierno que sufrir, no. Como Él fue el muerto por tus pecados, tú no eres ni serás el muerto por tus pecados. Tú vas al cielo, tú tienes vida eterna. Jesucristo es tu Salvador. Cree que Jesucristo es tu Salvador. Cree las buenas noticias. Cree que Jesucristo murió por tus pecados. Simplemente es eso. Que Jesucristo murió por tus pecados, que te salvó del infierno, te quitó a ti tu paga, y Él la pagó. La paga es la muerte, y Él murió por tus pecados. Y tú vas al cielo. Tú tienes vida eterna. Tú estás libre de la paga por tus pecados. Ya lo estás. Cristo la pagó toda. Entonces, cree en tu Salvador. Cree en tu Salvador. Y así serás hijo de Dios y tendrás al Espíritu Santo de la promesa. Serás bautizado y sellado con el Espíritu Santo. Amén.